Bienvenidos a Una mirada a la oscuridad, un podcast sobre libros, películas del género de ciencia ficción, fantasía y terror. En esta ocasión, siendo este el piloto del programa, vamos a hablar sobre una de las obras policiales que se ha convertido en un verdadero clásico dentro del género y que ha convertido también su propio universo, del escritor Thomas Harris. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre su obra más conocida, que es El silencio de los inocentes. Mi nombre es Eder Álvarez y me acompaña Adriana Cardona. Comenzamos. Antes de empezar, más que todo, este libro, nosotros nos tomamos el tiempo de leerlo en lo que transcurre de este año. Yo hace poco lo terminé hace un par de semanas y la verdad que es un referente libro. No hay persona que no haya escuchado sobre los personajes de este libro, ya sea por las películas, que son parte ya de la cultura popular, o por la misma literatura. Thomas Harris es un escritor que no ha escrito tantos libros. Su bibliografía solo cuenta con 5 libros, una novela histórica y la saga que corresponde a Hannibal Lecter y Clarice Sterling, propiamente dicho. Yo lo leí en marzo y sinceramente no sentí que lo estaba leyendo. Para mí es tan fluida la lectura de este libro que uno solo se deja de llevar. Entonces pensamos que era muy buena idea hablar respecto a esta obra. Además porque es una obra que es tan conocida, que es tan en el consciente colectivo de tantas personas. No, totalmente. El silencio de los inocentes es un antes y un después dentro de las películas de este género. Recordemos que es una novela enteramente policial, con algunos toques de novela negra, pero es una novela que también tiene elementos de terror. O sea, es una novela con la que Thomas Harris empieza a experimentar un montón de elementos, los empieza a combinar, y como vuelvo y repito, hay un antes y un después del silencio de los inocentes. No por nada es considerada una de las 100 mejores novelas policiales de toda la historia. Los temas son tan profundos, incluso hasta filosóficos, los personajes son tan ricos que en manos de otro escritor hubiera sido algo un poquito más denso, pero en manos de Thomas Harris es algo tan fácil de leer. Y eso no quiere decir que no es introspectivo, pero sí es bien accesible la forma como él presenta esta obra. Para comenzar, creo que esa ha sido una introducción bastante larga, pero vamos a seguir platicando sobre este libro. Primero hay que hablar quizás un poquito del autor y la génesis que tiene el libro. Thomas Harris era periodista y cuando decide tomarse la libertad de hacer este libro, empieza a entrevistar a varias personas, principalmente personas del FBI. Una de las personas que entrevista, que es un dato muy interesante, es Robert K. Ressler. Robert Ressler, para las personas que no lo conozcan, es prácticamente uno de los padres del perfilamiento de la mente criminal. Es decir, los perfiles criminales fueron en gran medida desarrollados por él. Thomas Harris se toma bastante tiempo para entrevistarlo, para ir recopilando datos, para ir formando sus personajes. El mismo Robert Ressler en uno de sus libros, que se llama Quien lucha contra los monstruos, que es un libro coescrito, no recuerdo el autor todavía, con quien lo coescribió, que es acerca de su tiempo en Cuántico y todo el proceso de entrevista a los asesinos seriales más conocidos de la historia. Narra cómo fue su experiencia con Thomas Harris y cómo fue precisamente que él lo entrevistó para poder crear esta saga. Recordemos una cosa, El silencio de los inocentes no es el primero de la saga, es el dragón rojo. Luego le sigue El silencio de los inocentes y le continúa Hannibal. Y el último, que es como un spin-off, que es el Hannibal Rising, que es el antecedente de este personaje tan icónico. Entonces podemos ir viendo cómo fue el proceso ¿cómo se llama?, de ensamblaje de esta obra. Es una obra que no es para nada algo sacado de la manga, sino que muchos de los procedimientos policíacos que aparecen ahí de verdad existen. Además, hay que también denotar que Thomas Harris es un sibarita. Él fue graduado del Cordon Bleu, o sea que sabe de cocina, muy relevante al personaje de Hannibal Lecter, ¿no? La verdad es que Thomas Harris, más que escritor, él
se considera una persona más de la gastronomía, cosa que otros autores como el maestro Stephen King, que vamos a hablar más adelante de él, vamos a dedicar programas enteros a él, le recriminaba totalmente. ¿Cómo era posible, decía el maestro King, dice el maestro King, que el hombre que nos dio Dragón Rojo, el hombre que nos dio El Silencio de los Corderos, el hombre que nos dio Hannibal, solo he escrito eso y no escriba más? O sea, siempre le recrimina la pereza de escribir, pero es que la verdad Thomas Harris siempre se ha considerado más un gastrónomo que un escritor. También puede ser, pero eso está en el terreno de la especulación, es que invierte bastante en tiempo en investigar y en desarrollar también sus personajes, que tal vez toma mucho más tiempo. Y Stephen King es un universo propio, no necesita tanta investigación, ¿no? Totalmente, porque lo que sucede con la obra de Thomas Harris es que hay algo que es muy interesante. Su obra es totalmente intertextual. ¿Qué queremos decir con intertextual? Le gusta combinar varias cosas, y muchas cosas que va diciendo a través del libro están entre líneas. Una autora que utilizaba muy bien ese método era, por ejemplo, la escritora inglesa Ruth Rendell. Ruth Rendell, que también le vamos a dedicar a la maestra Rendell otro programa, hacía una combinación de una obra clásica con una obra policial, o sea, la intertextualizaba, es decir, las combinaba de cierta manera que entre líneas te estaba diciendo lo mismo que tal vez te estaba diciendo una obra clásica como Los Hermanos Karamazov, y eso es muy interesante. Pero para entender un poquito eso, porque yo supongo que también puede existir muchas personas que no sepan qué es El Silencio de los Inocentes o de cómo va la trama de esta historia, porque hoy nos vamos a dedicar precisamente a Silencio de los Inocentes, vamos a dedicarle también un poquito a Dragón Rojo y a Hannibal, pero eso queremos dejar material para después, porque el universo, a pesar de que son solo 4 libros, es un universo bien amplio. Hay que analizar también que hay reinterpretaciones de las películas, hay serie con 3 temporadas, entonces hay que tomarse su tiempo. Pero para las personas que no conocen de qué va El Silencio de los Inocentes, ya les cuento. La obra en su título original es The Silence of the Lamb, lo que vendría siendo más o menos como El Silencio de los Corderos. En Latinoamérica y España se tradujo como El Silencio de los Inocentes. Esto precisamente por una de las líneas que aparece ya casi al final de la obra. Pero ¿de qué trata en sí el libro? El libro nos habla sobre Clarice Sterling, una joven y ambiciosa estudiante de la Academia del FBI en cuántico. Le recomienda uno de sus superiores, el personaje de Jack Crawford, entrevistar a Hannibal Lecter, Aníbal el Caníbal, un brillante psiquiatra y a la vez un despiadado asesino. ¿Para qué? ¿Para qué sacar una entrevista para un personaje así como Hannibal Lecter? Pues bueno, el problema es que hay otro asesino serial conocido como el Buffalo Bill y necesitan la colaboración de Hannibal Lecter para que les ayude a encontrarlo. Buffalo Bill está representando uno de los graves dolores de cabeza del FBI. Ha asesinado a 7 mujeres a las cuales las ha literalmente quitado la piel y no encuentran cómo poder detenerlo. Entonces ahí es donde empieza la trama. La trama empieza así y te va a llevar, literalmente te va a llevar a puntos de tensión bastante altos. Es una novela tan bien construida. Los personajes son tan ricos, muy bien diseñados. Si bien es cierto, tiene una trama poderosa, lo mejor son los personajes. Como dato general también, fue publicada en 1988 y ese mismo año ganó el prestigioso premio Bram Stoker. Y a partir de ahorita vamos a hacer un análisis, una plática generalizada, ya más a fondo. Lo que primero hablábamos es de forma introductoria, pero aquí ya vamos a hacer ya un análisis más a fondo de esta obra. Siendo El Silencio de los Inocentes el segundo libro, ya hay por decirlo, un background atrás, hay un antecedente de lo que pasó. ¿Qué pasó en Red Dragon así ligeramente? Pues se logra capturar al doctor Hannibal Lecter, que lo captura es uno de los
también personajes más iconográficos y del que vamos a hablar dentro de la saga, que es Will Graham. ¿Qué sucede en este momento? Pues Will Graham está retirado, quedó con bastante, como decimos, bastante afectado por lo que le conllevó capturar a Hannibal Lecter y detener a otro asesino serial llamado el Dragón Rojo, y se retiró. Entonces Jack Crawford, que era el jefe en ese momento de Will Graham, manda a llamar a una de sus estudiantes más brillantes, Clarice Sterling. Aquí empieza la ruptura de el primer, como le encanta ver, el paradigma de la obra. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay una evolución de la obra de Thomas Harris. De Dragón Rojo, que es una novela meramente policial y que es una gran novela y que la tienen que leer también, aquí hay un salto cualitativo. Primero, pone a una mujer joven, una mujer fuerte, una mujer dinámica, una mujer brillante, pero que también tiene un pasado que tiene que confrontarse a ese pasado. Hay que también dar información de que el Dragón Rojo, por lo menos en las primeras 3 capítulos, es un desarrollo de investigación policial tal cual se da en su mayoría, como es el proceso que el FBI desarrolla para poder investigar y atrapar a asesinos seriales o de ese tipo. Como dijo Eder, utilizando las técnicas de Quantico creadas por Robert Ressler. Como dice Eder, Clarice Sterling es un gran personaje porque en ella recae la mayoría de la empatía que nosotros podemos sentir hacia una persona que nos va guiando de alguna manera, que nos va guiando a través de la mente de Hannibal Lecter y de la mente de el asesino en serie, Buffalo Bill. Yo siempre recomiendo leerlas de manera cronológica para poder entender los antecedentes. Si quieres leerla de manera individualizada, también se pueden leer de manera individualizada, pero para llevar un orden cronológico y evolutivo de los personajes, yo recomiendo leerlas de manera cronológica. Vuelvo y repito, cronológicamente son El Dragón Rojo, El Silencio de los Corderos, Hannibal y el spin-off, que es la vida de Hannibal, el Hannibal Rising. Ahora, pero regresemos al Silencio de los Corderos. Entonces, aquí se empieza a romper el primer paradigma. Ya en Dragón Rojo era prácticamente una novela de método, es decir, es una gran novela, es una novela espectacular, es una novela muy buena, pero no hay mucho desarrollo de ciertos personajes, no hay tanta dimensión en algunos personajes. Lo fascinante de la novela es el procedimiento que se utiliza para llegar a capturar al asesino. Los personajes son de alguna manera una excusa para que entendamos cómo es que se genera ese procedimiento. En cambio, en El Silencio de los Inocentes, hace un giro de 180 grados, trae a este personaje femenino como principal, que es Clarice Sterling, lo pone en la palestra, y no solo lo utiliza para hacer un procedimiento policíaco, sino que le da dimensión y personalidad muy definida a ella. O sea, es un personaje que podemos empatizar con ella directamente. ¿Por qué? Clarice Sterling viene de una familia que ella misma lo narra en la novela. Es de uno de los lugares más pobres de Estados Unidos, que es West Virginia, o Virginia del Oeste. Es un lugar que hay incluso zonas que ver un país de tercer mundo, ¿verdad? Exactamente, y sus antepasados, según se narra, te van narrando la historia, que tampoco, esto no va a afectar mucho a las personas que no lo hayan leído, vienen de Escocia e Irlanda. O sea, ella incluso hace un chiste que los Sterling a todos les va mal. Entonces ella viene con ese estigma y tiene que romper ese estigma, porque a base de trabajo ella intenta sobresalir en la Academia de Quantico. Eso es lo que lo hace bastante interesante. Desde ese punto de partida empieza. Ahora bien,
¿cuál es el otro elemento importante de esta obra? Ahora bien, ¿cuál es el otro elemento importante de esta obra? Aunque no lo crean las víctimas. En las otras obras sí te hablan de las familias que fueron asesinadas. En Dragón Rojo sí te hablan un poquito de las familias, pero no llegas a empatizar tanto con ellas. ¿Qué sucede en El Silencio de los Corderos? Las víctimas, que son alrededor de 7, en el momento en el que empieza, o sea, la novela empieza a medio azar, ¿va? A medio res, como le A dicen. media res. Empieza dura. Y te están hablando de las víctimas. Cómo era la vida de las víctimas. Y cómo afecta el hecho de que Clarice sepa cómo eran ellas. Porque es un impacto psicológico grande. Es una novela, es una novela que llega a ser thriller psicológico hasta cierto punto. Las víctimas no solo son un número más para Clarice, eso es lo que es algo muy importante. Es una persona competente, pero también empática. Su forma de desarrollo no es distante hacia esta víctima. Vuelvo y repito, la obra tiene mucha importancia con eso, porque generalmente en algunas novelas, si tú has leído alguna novela generalmente de un asesino serial y todo esto, de novela negra y todo, generalmente no hay tanto énfasis en las víctimas. Generalmente no hay tanto énfasis en las víctimas. Está visto desde la perspectiva del asesino o de la perspectiva del investigador, y generalmente el investigador es masculino, es alcohólico, no cree en nada, pero de alguna manera... Es un héroe como fallido, Uh-huh. pero aquí no. Ahora bien, esos son los dos primeros aspectos. El aspecto que a mucha gente el que más le gusta es el de Hannibal. ¿Quién es Hannibal? Hay que hacer referencia que Hannibal es el protagonista y a la vez es un antagonista. Pero hay una dicotomía, porque vamos a ver en toda la obra que Clarice, por ser mujer, hay un aspecto que me parece muy interesante, es que a Clarice, por ser mujer y por ser atractiva, digamos, se le ve de menos, o hay ojos que la sexualizan a ella. Y Hannibal Lecter le interesa tanto por cómo se ve como cómo es la interacción que ella tiene con él. Porque al inicio sí está intimidada, pero poco a poco ella va desarrollando una relación, digamos, empática con Hannibal. Entonces, si analizamos la situación, sí es un antagonista, porque ya vamos a analizar cómo él manipula ciertas cosas, pero a la vez le da la posición de respeto, se puede decir, a Clarice en su trabajo. Sí, ¿quién es Hannibal? O sea, Hannibal Lecter es el personaje, por decirlo así, referencia de la obra. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay un protagonista o un antagonista al mismo tiempo que se quede más pegado en la conciencia del espectador. Si tú viste la película, te vas a quedar así, como que lo que más vas a recordar vas a ser precisamente los diálogos entre Lecter, que en ese caso, bueno, en la película es interpretado por Anthony Hopkins, gran actor, y Clarice, que era Jodie Foster, gran actriz, o sea, dos pesos pesados, que no por nada les valieron el Oscar a ambos. Y eso es lo que se queda como reminiscente dentro de tu memoria cuando estás leyendo los libros. Y Anthony Hopkins también tiene reminiscencias también de estas figuras míticas dentro de la literatura. El lobo y el aristocrático Drácula, ¿no? Es decir, es una persona refinada, es una persona inteligente, pero a la vez una persona que puede ser animalesca. Brutal. Y brutal. Entonces, con ese, como por decirlo de alguna manera, con ese tridente, están las bases
dónde se sostiene la obra. Si bien es cierto, en la primera obra, El Dragón Rojo, es muy importante el personaje de Dolarhyde, que es el dragón rojo, el gran enemigo de ellos. Aquí el otro personaje también es muy interesante, que es, ¿cómo se llama? James Gunn, no tiene tanto protagonismo como Dolarhyde. Porque Thomas Harris se tomó el tiempo más para establecer esa relación entre Clarice y Hannibal, que lo volvió totalmente mítico. Por eso ya la tercera obra, Hannibal, también es muy diferente a las otras. Pero de eso como hablaremos más adelante. Quiero que también analicemos semánticamente, es decir, la simbología que está atrás de el animal que generalmente aparece en las portadas de la obra y el nombre, porque tiene que ver con los tres personajes que nosotros le estamos diciendo. Sí, recordemos que, como decíamos al principio, la obra está intertextualizada, es decir, hay muchas referencias entre líneas sobre la obra, muchas referencias simbólicas. A las personas que no han visto, digamos, el libro en físico, porque sé que ahorita está bastante difícil de conseguir, Sobre todo en Latinoamérica. para variar, puede ver el póster de la película. En el póster de la película sale el rostro de Judy Foster y una polilla, pero no cualquier polilla, o sea, es una polilla que tiene un cráneo dibujado en el lomo. Y en los libros lo puedes ver igual, sale, creo que en la edición latinoamericana era una mano con una polilla. Y en la edición que estoy viendo en estos momentos, que pertenece a Adriana, sale solo la polilla. Pero ¿qué tiene que ver una polilla con todo esto? Bueno, retrocedamos un poquito al silencio, a la historia. Cuando encuentran a las víctimas y Clarice está en plena investigación y que están revisando uno de los cadáveres, que son una de las escenas más desagradables tanto del libro como de la película y muy chocante, y cuando están haciendo la inspección el perito forense, encuentran una pupa, lo que se le varía la ninfa, uno de los estados de la metamorfosis de una mariposa, dentro de la garganta de una de las víctimas. Entonces, Clarice, que no es ninguna tonta, es una mujer sagaz, es uno de los personajes femeninos inconmensurables. Entonces, la guarda, porque ellos le estaban diciendo precisamente, esto no es spoiler, ¿va? Pero le estaban diciendo los otros policías que estaban ahí que como el cuerpo lo habían sacado del río, posiblemente se había metido ahí de alguna manera, y que no le daban tanta importancia. Pero viene Clarice y dice, no, o sea, aquí hay algo raro. Aquí hay algo muy raro. La toma, la guarda, se va el Museo Smithsoniano, va a buscar a dos entomólogos, y los entomólogos le dicen, no, esta especie no existe en este país, son traídas de Asia. Entonces ella empieza a hilar y descubrir que fue el asesino quien puso el insecto dentro de la garganta de la víctima. ¿Pero por qué? Tenemos que hablar. Para poder entender sobre la simbología de la polilla, hay que hablar también del antagonista de la obra, que es Buffalo Bill. Buffalo Bill es un personaje que se siente relegado, y esto es porque su mamá básicamente no tenía ningún interés. Fue una prostituta que lo tuvo con algún cliente y no tiene ningún interés, tuvo interés en su bienestar. Y él sentía, por esa misma razón, que era un ser inacabado, de alguna manera. Entonces, él tenía una necesidad de transformarse. Gum es quizás uno de los grandes paradigmas dentro de esta obra, debido más que todo al hecho de que él se considera un
un transexual. Pero que también al momento de que vayas leyendo la obra y lo vayas descubriendo, Clarice dice, no hay ningún estudio que demuestre que los transexuales sean violentos a ese nivel. Entonces, es un misógino que cree en la belleza de la figura femenina, pero no le da el valor al género femenino como tal, sino que la belleza, lo superficial. sí, ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos que también lo menciona Lecter es que, como decía Adriana, GOM es el resultado de años y años de abuso sistemático. Entonces, ¿qué puede pasar con eso? ¿Cómo puedes disasociarte de eso? No queremos ni siquiera spoiler la... Pero vamos a ver, si ustedes han visto análisis en Discovery Channel y en ese tipo de canales, pueden ver que casi todos los asesinos en serie tienen algo en común, que fueron abusados y traumatizados por sus familias. Generalmente es por una madre soltera o por una madre avasalladora. Y cuando son familias que tienen antecedentes de enfermedades mentales como la esquizofrenia. Entonces, GOM cumplía todas las características de un asesino en serie. Eso lo vamos a hablar en algún momento, que para hacerles no tan largo el cuento, que son blancos, de familias que han sido abusivas con ellos, con antecedentes de abuso, jóvenes entre 18 35 años, generalmente en ese rango se movía, y con antecedentes de cleptomanía y bastante violencia. Entonces, para GOM, asesinaba no por el placer de asesinar. Eso es lo interesante también del personaje. El personaje asesina a sus víctimas de una manera totalmente funcional. Es decir, para él, son solo objetos que poseen algo que él quiere y que él desea. Su piel. Exacto. Entonces, por eso el nombre de Buffalo Bill. Buffalo Bill era, a principios del siglo XIX, Buffalo Bill tenía un espectáculo donde despellejaba a animales y previo a despellejarlos hacía como performance, ¿cómo se dice performance? Una especie de representación de cómo era que en el viejo oeste se atrapaban a los animales, a las vacas, ¿no? Entre otras cosas. Sí, nace el nombre del personaje como un chiste. Generalmente los asesinos dentro de la obra de Harry, los nombres que le ponen los mismos policías nacen como chistes. Es decir, en el caso del dragón rojo no se le dice dragón rojo, sino le dicen la vara de los dientes. Y también los asesinos no les gustan el nombre que les ponen, porque no se ven de esa manera. Exactamente. Bueno, en el caso de Hannibal Lecter, le pusieron Aníbal el caníbal. O sea, juega bastante con esa forma tan burda, no, de vulgarizar a los personajes, o sea, porque como no hay una comprensión porque también te habla de la ineficiencia del sistema policíaco norteamericano. Entonces, como te habla de lo que puedes encontrarte en esos pueblitos de Norteamérica, entonces es un como chiste interno. Pero bueno, y repito, en el caso de James Gunn, la polilla tiene mucho significado, que es precisamente, él quiere transformarse, él quiere ser una mujer, aunque para ello tenga que asesinar mujeres. Por eso la polilla tiene una calavera, la calavera en su lomo. Y las polillas son animales, si analizamos, son animales nocturnos que buscan la luz. Pero a la vez hay polillas
que utilizan, que se alimentan de las lágrimas de otras personas. Si vemos aquí, ahí están los tres personajes representados. Jane Gomb siendo la representación de cambio de la polía, los diferentes estados de la polía y la utilización de la muerte para sus cambios. La polía buscando la luz es Clarice Sterling, buscando conocer más, empatizar, entender lo que le dice Hannibal para ponerlo en contexto, para poder investigar y poder salvar a la víctima reciente de Jane Gomb. Y Hannibal Lecter es un ser, una especie de vampiro emocional que manipula a las personas. Se alimenta de sus traumas. Se alimenta de sus traumas, como las polillas que se alimentan de las lágrimas. Sí, de ciertos animales, ¿verdad? Sí. Dentro del libro vas a encontrarte diálogos con Lecter que te vas a quedar así. ¿Cómo es posible? Pues, y como una jovencita de 20 y tantos años que en ese momento tiene Clarice, se tiene que enfrentar a eso. Como vemos, todo está muy bien amalgamado dentro de esta obra. Totalmente recomendable, si la puedes comprar, si la puedes leer por cualquier medio, hazlo. Creo que es una obra imprescindible dentro de la literatura contemporánea. Es una lectura fácil, es una lectura fuerte emocionalmente. Hay momentos que sí te vas a conmover, hay momentos que sí te va a dar un verdadero escalofrío por la espalda cuando empieces a ver las atrocidades que se hacen dentro de ese libro. Entretiene, te hace pensar, Te educa porque te hace indagar más en el procedimiento que se está utilizando de perfilación, se dice la palabra, sí, de perfilación criminal. También de información que manejan tal vez solo los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Entonces, cómo se desarrolla este tipo de trabajo, ¿verdad? Sí, y para nuestras queridas amigas que son bastante feministas, hay que decirlo, la obra puedes considerar una obra feminista totalmente. ¿Por qué? Porque tú estás viendo el comportamiento que se tiene muchas veces jerárquico, de ver de menos porque es una mujer, porque es joven, porque es bonita, porque la objetivización está presente dentro del libro. Es extraño ver que solo hay dos personas que no objetivizan a Clarice Sterling. Jack Crawford, que es prácticamente el mentor de Sterling, y Hannibal Lecter. Todos los demás hay un recelo hacia ella. El entomólogo, los policías cuando tienen que entrevistarlo. Los entomólogos son como cochinones. Son como geeks. Son como geeks y como que les gusta Sterling y quieren ser como... Pero hay un grado de respeto, solo que hay un grado de respeto, pero... De flirteo. De flirteo, sí, bueno, no los entomólogos. No, entomólogos no, pero lo que es Chilton, lo que son los otros personajes, incluso el Buffalo Bill, que cuando el enfrentamiento es crudo. Sí, o sea, no le importa quién sea. O sea, como incluso las mismas mujeres que salen dentro de esa obra, la senadora y la hija de la senadora. O sea, ves que hay eso, pues, ese sexismo, ese clasismo, y cómo Clarice Sterling se tiene que levantar sobre eso. Porque es competente, porque es inteligente, porque sabe cómo llegarle a Lecter con su inteligencia. Sí. También es porque Lecter le atrae ella, pero también su inteligencia. Creo que fue la inteligencia, porque al principio Lecter, cuando vamos leyendo la historia, al principio Lecter estaba como, diablo, o sea, me traen o sea, ya Crawford ya no tiene, o sea, ¿qué le pasa? O sea, ya me manda a una niña. Y ya me traen una guirrita, sí, que culo cagado, como decimos aquí. Que una niña. Sí, sin experiencia, o sea, ¿qué creen que soy yo? O sea, porque Hannibal tiene ego. Sí, el Hannibal Lecter es una persona con un ego enorme. Entonces viene y dice, me vienen y me trae, o sea, ¿qué le pasa a Crawford? O sea,
Viene y me trae una niña, después de que me trajo Will Graham, que ya vamos a hablar más adelante de él, ¿va? Que lo descaja y lo despanzurro y todo, Que es casi como yo. que es casi como yo, o sea, y me mandan a esta niña, y cuando ella se le para enfrente y viene y le dice sus 4 verdades a Lecter, Algo que Will Graham no lo tenía porque Will Graham le tenía un grado de miedo, con justa razón. con justa razón. Pero Clarice se le para y le dice sus 4 verdades. Entonces de ahí es cuando empieza el respeto de ellos y empieza su relación. Entonces es bien interesante esto. Platónica. Una relación platónica hasta este punto del libro, hasta este punto de la saga, porque hay que decirlo como un pequeño adelanto, sí, van cambiando las cosas en Hannibal, van cambiando las cosas en Hannibal. Para muchos no les gustó, para otros sí les gustó. Eso va a ser tema de discusión más adelante, pero continuamos con eso. Ahora, ¿qué hay de las interpretaciones? ¿Qué hay de las interpretaciones de la obra en el séptimo arte? Como las películas son tan populares y ustedes pueden encontrar reseñas ahí de Cine, nosotros lo que vamos a hablar específicamente es sobre los personajes, como estábamos diciendo al inicio, que nosotros creemos que este es el fuerte de la obra, el desarrollo de los personajes. Entonces vamos a hablar sobre la interpretación de los diferentes personajes. Sí, y un pequeño resumen sobre las distintas obras. También nos tomamos el tiempo de ver las películas nuevamente, porque, bueno, yo El Silencio lo he visto como 30, 40 veces y no me canso de verla. La película favorita, creo, de Sí, Eder. con Blade Runner. Es una de mis películas favoritas. Recuerdo cuando la miré tenía como 12 años y te cambia la vida. O sea, no, eran cosas que no estaba preparado para ver cuando 12 años. Ya yo ahora que tengo 35. Ya. Y en el amplio universo creado por Thomas Harris, se han realizado un montón de películas. Una saga ahí bastante compleja, una serie. Y quien tiene los derechos es Dino De Laurentiis, si no me equivoco. Dino De Laurentiis es dueño de propiedad de la obra. La primera obra que sale de Harris, que se pasa al celuloide, es Manhunter, dirigida por Michael Mann. Michael Mann. O sea, recordémoslo en Colateral, lo recordamos en Ali, lo recordamos en la versión de Miami Vice con Colin Farrell. O sea, es un director muy, muy, muy eficaz en las cuestiones de películas de acción generalmente. Son películas de acción. Sus secuencias de acción son fenomenales. Son fenomenales. Y en el caso de Manhunter es una muy buena película. Siento que ha envejecido un poco, pero sí está bien, está bien. Sobre todo la música que se utilizó y ciertos aspectos de técnica, de dirección muy específicas de los años 80. Sí, es muy del momento Manhunter, que estaba basada precisamente en el primer libro de la saga, que es El Dragón Rojo, y que estaba interpretado por William Peterson y Brian Cox. Exactamente. Y Thomas Nunn. Y Thomas Noonan. William Peterson es el que protagoniza CSI la primera temporada. Es el director de CSI. Es el director de CSI y ha hecho una infinidad de papeles, generalmente en televisión. Él se consagró más en televisión. Es un muy buen actor. En el caso de Brian Cox, podemos hablar un poquito más porque ha tenido... Bueno, a los que son fans de la saga de X-Men lo van a recordar como Stryker. Así de sencillo. Yo como no soy muy fan de las películas de Bryan Singer de X-Men, pero sí de los X-Men. Él es Hannibal Lecter. Él es el primer Hannibal Lecter, para un dato muy interesante. Y Thomas Nunn es el dragón rojo. El dragón rojo, Dollarhide. Dollarhide, que lo recordamos también de Robocop 2, era el antagonista de Robocop 2 y que sale también en El Último Gran Héroe de Schwarzenegger. O sea, imagínate cómo es. Entonces, ese es Dragón Rojo. La segunda película de la que vamos a hablar es del libro que estamos hablando precisamente. Creo que es la mejor de las películas de todas que se han hecho de la saga. Y es El Silencio de los Corderos, dirigida por Jonathan Demme, que ha dirigido Filadelfia, y su última película es Ricky and the Flash con Meryl Streep. Sí, lamentablemente Jonathan Demme nos dejó el año pasado por un cáncer de esófago. Un gran director,
Era una mezcla muy extraña, porque era un director como entre independiente, mezclado con Yayo y otras cosas. Es un director muy interesante. Hizo una obra genial. La película se apega tanto al libro y lo mejora en algunos momentos. Y está protagonizada por Judy Foster, Clarice Sterling y Anthony Hopkins como Hannibal Lecter, Hannibal el caníbal o el asesino de Chesapeake. El destripador de Chesapeake. Ah, perdón. Ahora, ¿cuál es la siguiente película de la saga que se hizo cronológicamente? Pues fue Hannibal, dirigida por Ridley Scott. O sea, Ridley Scott, que nos tiene... La verdad que Ridley Scott yo tengo una relación por odio con él, porque es un director que ha hecho películas maravillosas, como mi favorita, Blade Runner, Alien, Leyenda, Gladiador, o sea, The Martian o El Marciano. muy buena película de Martian. También vamos a hablar de ella en algún momento. Vamos a hablar de la... Pero también ha hecho unos ladrillos, y lamentablemente, a gusto muy personal, es sí un ladrillo. Yo no la he visto, así que... Lamentablemente creo que Hannibal no era una obra para él. Pero bueno, dejémoslo ahí. Repite Anthony Hopkins como Lecter, y lo hace magnífico. También ya no aparece Judy Foster, porque Judy Foster no le pareció la dirección que tomó el personaje de Clarice, y decidió que el personaje de Clarice era muy importante para ella, para su carrera y para la representación de muchas mujeres, que no le gustó el rumbo que tomó, entonces decidió no hacerla. Igual Jonathan Demme quería hacer Hannibal, pero al ver cómo iba la trama, dijo: yo también me salgo, no creo que así debido llevarse así, respeto mucho a Thomas Harris, pero no la puedo hacer, y no la hizo. Y nos encontramos con la reemplaza Julianne Moore. Reemplazada por Julianne Moore. Gran actriz. Y vuelve también el actor Anthony Heald, que es el que apareció como Chilton en El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes, la película. ¿Quién era? ¿Berger? Berger era Gary Oldman. Gary Oldman, ganador del Oscar el año pasado. En la película de Hannibal. Entonces, esta ya hacía como que no es como ni tan apegada al libro, ni se siente bastante pesadita la película. Y se lo digo yo porque yo la fui a ver al cine. Imagínense, yo la fui a ver al cine. Entonces, bueno, 3 años después, un par de años después, no sé si 3 o 2, aparece Red Dragon. Volvieron a filmar Dragón Rojo, esta vez con el título original. Y aquí el resultado fue un poco mejor. Es una película bastante buena, es aceptable, pero no llega al nivel del silencio. No llega a tener el nivel del silencio. La fortaleza creo que son los actores que se escogieron. Sí, muy buenos. Y porque todos fueron, creo, bastante apegados el guión fue bastante apegado al libro. Quien la dirige es Brett Ratner, que lo recordaremos por películas como Hércules. Hizo Hércules, él hizo... No, hizo la... hizo el X-Men. The Last Stand, la última... Sí, que fue también... Pero en esa película logra hacer un ensamblaje más que digno. Es una película bastante digna. Solo que este tipo de obra se presta a que se cosan los directores un poco más la obra, es decir, que la hagan de una forma mucho más artística. La cinematografía es muy estándar, las direcciones de la cámara, o sea, los movimientos de las cámaras son muy estándar, los ángulos, etc, etc. Sí, es una película efectivista totalmente, es decir, no es mala, repito, no es mala, pero no hay una mano de director como se miró con Jonathan Demme, que prácticamente hizo muchas tomas a cámara en mano, tiró la cámara encima y lo hizo para que vos no sintiera que estabas ahí viendo a todo lo que estaba pasando. Se sentía como un proyecto de pasión, y ese de Brad Renner se siente como un proyecto que lo quiero hacer bien,
pero pero hay productores que están que quieren que yo haga ciertas cosas de cierta manera. Aunque hay que aceptarlo que es de las películas entre Manhunter y Dragón Rojo es la que está más apegada al libro. Y tiene actorazos, o sea, tiene a Edward Norton ahí como Will Graham, tiene Anthony Hopkins nuevamente. Anthony Hopkins, Ralph Fiennes, vaya, el actor que hace de Crawford, siempre me olvido. Harvey Keitel. Que es un actorazo, lo hemos visto en Perros de Reserva y en otro montón de películas. O sea, actores actuado desde los años 70. Seymour Hoffman, el fallecido, o sea, actorazos, o sea, la película se sostiene porque tiene actorazos, y lo hacen bastante bien, pero se siente a veces por momentos un tanto desangelada. Ahora, la última película se te olvidó Dollarhide, Ralph Fiennes, sí, que ha hecho protagonistas torturados. Vean Spider, de mi director favorito, que es David Cronenberg, que es la mente de un esquizofrénico. Y Ralph Fiennes, un actorazo. Actorazo. O sea, la película tiene actores buenos. Creo que todo el presupuesto se le fue a actores buenos. Ahora, ¿cuál fue la última película que se hizo? Película tirada así al cine. Fue Hannibal Rising. Y creo que es totalmente prescindible. La miré y sinceramente no me gustó. La verdad que no. A pesar de que sí considero que el actor que hizo Hannibal es un muy buen actor, un actor francés que se llama Gaspar Ulliel. Pero yo creo que ahí hubieran utilizado un actor inglés. Sí, no era para él, no era para él. Yo he visto como 2 películas de este chico y él es un buen actor, es un buen actor. Yo he visto clips, no he visto la película en sí, y sí siento que recién aprendí a hablar inglés este actor y como que no sabe cómo desarrollar bien su papel, porque creo que está pensando, traduce lo de francés al inglés, entonces se siente como un... Sí, entonces no, es como vuelvo y repito, es un gran actor, pero él incluso se ha desenvuelto más en el cine europeo, es generalmente cine de autor. Y sale en una película que sale con Judy Foster también, porque Judy Foster sabe francés, que sale Henri Tautou. Pero no lo he visto, fíjate. La voy a buscar. Pero para los que no lo conozcan, para las damas que nos escuchan y no lo conozcan, es el que sale en el anuncio de Blue de Chanel. Sí. Dirigido por el papi Martin Scorsese. Ahora bien, ¿cuál es la última interpretación que se hizo? Pero no se hizo para cine. Fue la serie Hannibal, desarrollada por Brian Fuller. Gran serie, pero una serie... Es un reimaginario de todos los personajes. Buenos actores, muy buenos actores, empezando por, ¿cómo se llama? Por el Hannibal que tenemos ahí. Mads Mikkelsen, más sexy, más como seductor. Mads Mikkelsen. Es más para las babies. Sí, es actorazo ya, o sea, actorazo comprobado. O sea, hombre que trabaja, porque todos los años le miro como 2 películas. Sale en Furia de Titanes, la nueva. Sale Valhalla Rising del buen director Nicolas Winding Refn. Buen director. También sale en Star Wars, en The Force Awakens. Sí, sale. También sale en Doctor Extraño. En Rogue One también sale. No, perdón, en Rogue One es que sale. No, también sale en Doctor Extraño, es el antagonista él es el malo. Es cierto. Gran actor. Luego sale un actor un poquito menos conocido, pero gran actor también, que es Hugh Dancy, que es el que hace de William Graham en la serie. Muy buen actor. Actor inglés. Es un actor inglés, tiene una serie de Hulu, no la he podido ver en Hulu, pero para mí él se coció literalmente el personaje de Will Graham. Ya vamos a volver. Es mucho más difícil su personaje porque es menos sexy y menos atractivo y menos chaucero, como decir, chaucero, o sea, menos de bombas y platillos que el de Hannibal Lecter, pero hay un nivel de interpretación y matices que llega a tener su personaje increíble. Y también tenemos como Crawford a Lawrence Fishburne,
gran actor, lo encontramos en Matrix. Apocalypse Now, Chiwi, o sea, jovencito, jovencito. Now, o sea, hace poco la volví a ver, Apocalypse Now. Sale en, ¿cómo se llama? Ahorita sale en Ant-Man and the Wasp también. O sea, sale en menos, pero en menos Steel, sale... Porque ningún Seth Fishburne va a salir un de montón lo de que sea, películas. él es un gran actor. ¿Y qué otro actor podemos mencionar ahorita sí, Gillian Anderson, mi querida Gillian Anderson, la que somos fan de X-Files, Como Bedelia. de Delia Muriel, o sea, Sí, es como un personaje espejo de Hannibal Lecter. espectacular. Entonces, así están las cosas. El universo ha sido así interpretado. Y ya para ir ya en la última parte de este post, queríamos hacer un análisis precisamente de los personajes. ¿Quién lo ha interpretado mejor? A nuestra consideración totalmente personal. Cualquier persona puede tener su propio juicio y es totalmente valedero. Para esto, Adriana y yo tuvimos que hacer una lista de los actores, ver las películas y analizar, ver la serie completa, analizar qué actor lo interpretó mejor. Y vamos a ir del menor personaje, el personaje que tal vez no tenga tanta relevancia hasta los tres grandes, ¿va? Que para mí serían cuatro, la verdad. Que sería Crawford, Sterling, Will Graham y Hannibal Buress. Ahí vamos a ver si hay sorpresas para las personas que creen, y también para que pongan sus opiniones de quién para ustedes fue el actor que mejor lo hizo. En el caso, vamos a ver, esto sí va a estar reñido y va a correr sangre, o sea, eso seguro. Vamos para terminar, o sea, ya de por sí el post de nosotros, ya de cosas oscuras, va a correr sangre ahorita. Ok, vamos a ver, ¿con qué personaje empezamos? Chilton, porque lo odio. Ok, ¿quién interpretó a Chilton? Pero antes de todo, tiene que haber tres requisitos. Que el personaje haya sido interpretado más de una vez por diferentes actores. Y que el personaje, ¿cómo se llama? Sí sea bastante relevante. O sea, no vamos a hablar sobre personajes muy pequeños porque no tiene sentido. Y andar buscando actores y todo eso es como mucho rollo. Entonces no, solo recuerden, personajes que se han interpretado más de una por un actor y que tengan relevancia sobre la trama, ¿no? Aquí lamentablemente Jane Gunn no entras porque solo una vez ha sido interpretado. Así es. Entonces, y sale muy poco también en la película. Sí, ¿Es importante? Es un personaje importante. Pero es más lo que se habla de él que lo que... Lo hizo muy bien el actor. Fenomenal. Pero no vamos a hablar porque solo una vez se ha interpretado. En cambio, Chilton sí se ha interpretado... se ha interpretado por tres actores. Y un actor lo ha interpretado dos veces. Sí. Entonces, empecemos con Chilton, que fue interpretado 3 veces. ¿Quién interpreta a Chilton en el Manhunter se llama Benjamin Hendrickson, pero para mí pasó desapercibido, no lo... Sí, el Manhunter no tiene mucha relevancia, así que la verdad que no lo recuerdo, la verdad, y hace poco vi Manhunter y no lo recuerdo. Los más detestables de todos, Anthony Heald y Anthony Heald es el de El Silencio de los Inocentes, y repite en Dragón Rojo. Buen detalle. Y el otro es el de la serie. Se llama Raúl Esparza. Raúl Esparza, que ahora está en una serie de abogados también. Muy buen actor. Él es muy bueno. Ambos son muy buenos actores. En el caso de Hell, sale en un episodio de Los Expedientes Secretos X. Si no lo sabía, ya la... ¿Y qué es Chilton? Chilton es como una serpiente, como una víbora. Es una persona que quiere fama. Todo lo que está haciendo es por fama, por reconocimiento. Y hace mucho daño por su incompetencia y por su ambición. Sí. ¿Quién es el Chilton más detestable? Bueno, nosotros estábamos discutiendo. Ambos son detestables. Creo que los dos que salen más, el de la serie y el de El Silencio de los Inocentes, pero yo me quedo con el de la película. Porque con poco tiempo ya lo odias, definitivamente. Y
tipo es un buen actor, un gran actor. Ha salido en infinidad de series, infinidad de películas. Y eso es el que tengo en la mente. Es un actor de carácter, como Es dicen, un ¿no? actor de carácter, sin desmeritarlo, pero el mejor Chilton es el de El silencio de los corderos. ¿Con cuál seguimos? Seguimos con Freddie Lounds. Freddie Lounds, el periodista odioso. O sea, si en nuestro país trabajaría en una de estas cadenas. Sí. Sí, pero bueno. ¿Por quién fue interpretado Freddie Lounds? Vamos a ver. En Manhunter se llamaba Steven Lang. En Steven Lang, el actor de No Respires, va. Y también sale en Avatar, era el antagonista de Avatar, o sea, increíble. en la película de Dragón Rojo por Seymour Hoffman. Seymour Hoffman, ganador del Actorazo. Oscar, lamentable, una pérdida grande. Y en la serie la cambiaron de masculino a femenino, de Lara Jean Shortecki. Ascendencia polaca, posiblemente. Polaca, ella es canadiense. Ella es canadiense, pero Ujú. su apellido es polaco. Ok, ¿quién fue el que la hizo mejor a Freddie Lounds? Por consenso, quedamos que fue la chica, que fue... Lo hace más realista. En la película es un poco de Manhunter Era un tanto cartonado. acartonado y exagerado. Y Hoffman, si bien es cierto, es un gran actor, fue un gran actor, se coció muy bien el personaje, pero ya lo habíamos visto. Sí, él ya ha hecho demasiado Había hecho personajes personajes así, de ese tipo. Y creo que el cambio le sentó muy bien a la serie, porque te permitió también dentro de la trama de la serie, los que no han visto la serie, véanla, es un personaje muy importante dentro de la serie. Y lo importante es que sí es maquiavélica, pero a la vez sí sabe hasta dónde llegar No, para y, sus propios intereses. no, a y la hace vez. su trabajo periodístico muy bien. Y hace su Que trabajo es lo que- que es periodístico lo que- muy bien, competente. Sí, que eso no se toma en los otros dos actores. Entonces gana ¿cómo se llama? Siempre me olvido. Lara Jean Shortecki. La Nadine Chortecki se lleva que es la mejor Freddie Freddie Lounds. Lounds. Sí, Federica Lounds, entonces le pusieron Freddie Lounds. Entonces Freddie Lounds. no tuvieron que cambiar el nombre. Hombre. Vamos, ¿qué otro personaje sigue? Dollarhide. Úpale. Dollarhide, el villano del dragón rojo. En Manhunter interpretado por Thomas Noonan, o sea, el gran villano de Robocop 2. En El Dragón Rojo por Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, actorazo. Y en la serie es Richard Armitage, Armitage, que sale en Hobbit, ¿no? el Hobbit. El Thorin, Corazón de Roble. Es Sonic. O sea, buena, excelente actor. Un actor y hizo una interpretación maravillosa del dragón rojo. Brutal, un dragón rojo brutal. Ahora, aquí sí está poniéndose difícil la situación. ¿Cuál es el mejor dragón rojo? Todos, creo que aquí todos lo hicieron bien. Sí, sí. En el caso de Noonan lo hizo bien psicopático. Sabías que estaba mal, sabías que estaba loco desde lo que lo mirabas. En el caso de la serie, de este muchacho, Lo hace más traumatizado, más herido, pero bien corporal, pero bien corporal. Sí. porque incluso lleva a tener un traje para convertirse en el dragón rojo. Y Ralph Fiennes, creo que para mí, opinión personal, creo que Ralph Fiennes lo hizo mejor. ¿Por qué? Porque lo matizó de cierta manera que te ves el trasfondo, ves el sufrimiento, ves los traumas que cargaba él. Y como en el libro te da lástima, hasta cierto punto. Sí, llega a dar lástima su interpretación. Y es una interpretación brutal, física, cuando se... Pero vulnerable en ciertos momentos. Pero cuando se le presenta que tiene capturado a Freddie Lounds y le dice, te voy a mostrar cuál es el dragón, el gran dragón rojo, te da un escalofrío. Y le muerde los labios, y no es spoiler. No es spoiler. No se los muerde, se los arranca. Se los arranca. Él lleva casi 30 años
de existir esta hora, entonces no puede ser spoiler. Entonces, por decisión para nosotros, fue difícil, pero creo que es Ralph Fiennes el mejor dragón rojo. Berger, el villano de Hannibal, interpretado por Michael Pitt en la serie, ¿va? Y Gary Oldman en la película. ¿Cuál es el mejor? Para los que no sepan, Berger es uno de los villanos más despreciables que puede haber. Pedófilo, con poder brutal, o sea, no le importó torturar a su propia hermana. Entre Dollarhide y James Gunn, el peor. Berger es el peor. Berger es el peor. Entonces, ¿quién lo interpretó mejor? Tenemos al maestro Gary Oldman y tenemos a Michael Pitt. Yo solo he visto la interpretación de Michael Pitt y me pareció muy buena. Porque Michael Pitt tiene un aspecto como de niño, clase alta, que de personas de menos norteamericanos, ¿verdad? Esos que van al country club. Y lo interpreta de esa manera, pero también lo interpreta de forma psicopática. Entonces... Fíjate que yo como Hannibal, Gary Oldman, como lo hace muy bien. La verdad que sí te da asco saber lo que hizo el personaje de él, y lo interpreta muy bien Gary Oldman, pero creo que aquí sí, con todo el respeto de Gary Oldman y con todo y su Oscar respetado, que se lo tenía ganado desde hace mucho tiempo, creo que Michael Pitt aquí sí le gana la partida. ¿Por qué? Porque Michael Pitt, ¿entendés el trasfondo psicopático de él? Ves lo que le hizo a la hermana, cosa que no miras en Hannibal. O sea, de verdad te da cierto pavor ver lo que es capaz de hacer y cómo también lo castiga a Hannibal. Porque recuerden que al tener poder, él puede pagar para liberarse. Puede utilizar lagunas para no ser detenido, ¿no? O para que no le caiga todo el peso. Sí, porque él utiliza bastante a los senadores y toda la influencia que tiene su familia para llegar a eso. Entonces, Michael Pitt gana, sé que va a correr sangre aquí, pero que va a mandar un montón de insultos, pero lo lamento, creo que Michael Pitt lo hizo mucho mejor que Gary Oldman en la interpretación de Berger. Ahora ya empezamos con Jack Crawford. Con los pesos pesados. Jack Crawford. Esto sí está feo. Está duro. El primero. Peter Scott Glenn. Que creo que hace un pequeño papel en El silencio de los inocentes. Hay un cameíto ahí. Pero también pasa en Manhunter. No, este es el de El silencio. Es el de silencio. Uh-huh. Ay, sí, es cierto. En El silencio, que tiene una filmografía bastante amplia también. Muy, muy buena interpretación de Jack Crawford. Pero es un poquito frío, es un poco distante, entonces... No entendemos mucho no entendemos su... Es una gran interpretación, pero no entendemos sus motivaciones. Exactamente. Que para los que no lo sepan, y es también aparece en la serie Daredevil. Uh-huh. Es el maestro la serie, no la película. La serie. La película no existe para mí. Luego está Harvey Keitel en Hannibal. Harvey Keitel. Y Lawrence Fishburne. Harvey Keitel es en Dragón Rojo. Y Lawrence Fishburne en la serie Hannibal. Sí. Porque no vamos a hablar del Crawford de Manhunter casi ni sale. Casi ni sale. Y eso está un poquito también como estereotipado. Bastante estereotipado. Ok. Tenemos a Lawrence Fishburne. Consagrado. Los tres son consagrados. O sea, tienen filmografías sólidas, grandes actores. Creo que los más conocidos son Lawrence Fishburne y Harvey Keitel. Harvey Keitel lleva trabajando casi 40 años. Tiene una serie de películas muy conocidas. De Quentin Tarantino. O sea, casi todas las de Quentin Tarantino. Y Lawrence Fishburne también. Entonces, pero ¿cuál es el mejor? Lawrence Fishburne, según el consenso que nosotros... Sí, porque Lawrence Fishburne
entendemos el trasfondo. Es el único que en el que podemos entender el trasfondo de la esposa que está muriendo de cáncer y todo eso. En los otros no se toca el tema. Está más matizado, pero también representa el lado que creo que las personas les puede chocar de Crawford, que es poner carne al asador a personas que están vulnerables o que pueden ser vulnerables para extraer información de Hannibal Lecter, pero en la misma serie te explican por qué él lo hace de esa manera, de alguna manera. Exactamente. Ahora bien, sin lugar a dudas es Lawrence Fishburne el mejor Jack Crawford. En el caso, vamos a ver, ahorita viene, Clarice Sterling, fue para mí. Ok, Clarice Sterling fue interpretada por dos actrices, grandes actrices, Judy Foster y Julianne Moore, actrices más que buena. O sea, Julianne Moore la recordamos por Boogie Nights, la vas a recordar por The Map of the Stars. La mano que mece la cuna, es la amiga. Exacto, sale, y la primera interpretación de ella es en una película de horror, que era Historias del lado oscuro. Y estaba así por tía, yo me acuerdo de esa película. Dato curioso. Y Judy Foster. Panic Room, Taxi Driver, una Contact, una mujer llamada Nell, o sea, por favor. Ahora, ¿quién lo hizo mejor? Aquí no hay sin lugar a dudas, es Jodie Foster. Le impregna inteligencia, vulnerabilidad, competencia, o sea, perspicacia. Su mirada es magnífica. Se coció el papel. En el caso de Julianne Moore, a pesar de que es una gran actriz, lamentablemente, no sé, por la dirección o el guión, no se pudo, no la puedo ver yo como Clarice Sterling. Lamentablemente, ya es una gran actriz, pero no era el papel para ella, definitivamente. Y aquí, sin lugar a dudas, la mejor Clarice Sterling es Judy Foster. Ahora vamos con uno de mis personajes favoritos de la saga, que es Will Graham, interpretado por William Peterson en Manhunter, Edward Norton, Red Dragon y Hugh Dancy en Hannibal, la serie Hannibal. ¿Cuáles de todos estos tres grandes actores es el mejor Will Graham? William Peterson lo hace competente, lo hace como un policía de televisión, competente, enojado, un poco más como al Harry el sucio, sí. Sí. En el caso de Norton, que hizo una muy buena interpretación, por cierto, lo hace bastante traumatizado, lo hace con un poco más de matices. Pero Norton ya ha hecho este tipo de personajes. También ha hecho ese tipo de personajes y no pudo trascender o ahondar un poquito más en el personaje. La novela no ahonda tanto en Will Graham como ahonda en el silencio de los inocentes en Clarice. Entonces, por consenso quedamos que era Hugh Dancy, porque él literalmente se cose el papel. Es un personaje que lo ves traumatizado, que tu mirada te dice, está deprimido, un personaje que carga con el peso de ver de interpretar. Se siente incluso hasta él mismo como el que causa el dolor, cuando no es él el que lo está haciendo. Hay mucho sentimiento de culpa, hay mucho sentimiento de... confronta mucho ese lado oscuro, sabe que... Pero conoce muy bien el lado oscuro. Él es la mejor interpretación de esa frase de Nietzsche, de que si miras al agujero, el agujero va a terminar viendo... Y como dice Hannibal, si me capturaste, ¿por qué fue? Porque nos parecemos, es decir, si él como Darth Vader se volviera de un Jedi a un Sith, o sea, del lado bueno al lado malo, al lado oscuro, fuera él Hannibal Lecter. Exactamente. De alguna manera. Entonces el Hugh Dancy definitivamente ahí se echó el papel de su vida, o sea, lo hizo perfecto, o sea, sin duda. Ahora, ¿cuál es el mejor
Hannibal Lecter. ¿Cuántos? Hannibal, The Cannibal, el destripador de Chesapeake, El destripador de Chesapeake. el asesino Sibarita. Exactamente. Entonces, ¿cómo? ¿Quién? ¿Quién fue el que hizo el mejor Hannibal? Tenemos el primer caso a Brian Cox. Lo recordaremos en, vuelvo y repito, X-Men 2. Creo que sale en la autopsia de Jane Doe. Ujú. Sí, sí. No la he visto, tengo que verla. Él es un actor inglés de esos que han Ha hecho de todo, todo. de todo. Desde la BBC hasta en Y películas hace norteamericanas. un Lecter bien psicopático, Muy realista. muy realista. Yo creo que de los Es de los Lecter- favoritos, es uno de los Lecter favoritos. sí, no, es uno de los Lecter favoritos y es uno de los más realistas. Porque así operaría un psicópata. Incluso sus entonaciones de voz. Todo, o sea. El segundo es Anthony Hopkins. El creme de la creme, el que la gente más tiene en su subconsciente Conocido. colectivo, el que te va a comer sus sesos, Sí. su hígado con No, y alubias para qué hablar de ya de la filmografía del señor, porque olvídate, o sea, el hombre elefante. el hombre elefante de David Lynch, bueno, hasta ahorita está en Westworld, Ujú. con Ed Harris, o sea, por favor, o sea, actorazo. Harris, me voy a ir por la tangente, es mi actor favorito. Ok, entonces, luego tenemos a Matt Mikkelsen, el Hannibal más sexy. Papi rico, chulo, me las puedo todas, manipulador, pero manipulador con encanto. Con seducción, o sea. Pero no, no vamos a meter. Con su inglés, así como con dejo danés ahí. Sí, es un Hannibal muy, muy seductor, más vampiresco. Sí, No es tan brutal, el de Anthony Hopkins es vampiresco, emocional. hombre lobo feroz, Sí, pero Matt Mikkelsen es puro vampiro. puro vampiro. Creo que todos han hecho excelentes Hannibals. Creo Todos, que todos. todos. Incluso, vuelvo y repito. Hay gente que prefiere incluso el de Matt Mikkelsen por lo mismo, Sí, porque la- es bastante luciferino. Luciferino, totalmente. Entonces, pero creo que me quedo con Anthony Hopkins porque lo ha interpretado más, es el que más, en las películas lo interpretó más veces. Lo que pasa es que para mí es el que intimida más. Sus ojos intimidan No, más. definitivamente te da un escalofrío y es más brutal, o sea, y es instantáneo, o sea, así como puede manejar algo, manejando los hilos desde atrás, en un momento te despedaza y ahí nomás quedaste. Y no más que hace. Y no solo te despedaza psicológicamente, te despedaza Físicamente. físicamente. Y te come. Entonces, Y tiene un grado de honor. sí, tiene un grado de honor. Entonces creo que Anthony Hopkins, sin duda alguna, es el mejor Hannibal Lecter que se ha interpretado. A ver, la primer escena que vemos a Hannibal Lecter es él observando en medio de su, ¿cómo se llama? Celda. Y ahí ya sabemos, ya sentimos el peso de su personaje. Que sí, totalmente. Ahora bien, ¿cuál? Y este es como bonus extra para ya terminar. Porque, Sí, ya son más de una hora. Entonces, ¿cuál director fue el que lo hizo mejor? Vamos a recapitular en lista. Michael Mann, Mindhunter, Manhunter, Jonathan Demme, Jonathan Demme, El silencio de los inocentes, Brett Ratner, Red Dragon y Ridley Scott, Hannibal. Hannibal. Y aquí ya no tendríamos que meter a Ridley Scott porque Y fue el que lo hizo peor. Brian Fuller, el creador de Hannibal, la serie. Ok, ¿quién lo hizo mejor? ¿O qué le agregaron? Ok, en el caso de Michael Mann creo que lo hizo más policíaco y creo que eso fue el fuerte de la película Manhunter. Buenas secuencias de acción. Buenas secuencias de acción. Sí, lamentablemente fue una película muy de su momento, muy Y tiene clichés de su y momento. a veces sí hay algunos problemas que de atmósfera ahí, que la música la desentona todo y como que te saca de onda. Y algunas cositas, pero no lo hizo mal. Dem lo hizo, para mí, lo hizo perfecto. Un proyecto de pasión. Enfrentándose a un montón de situaciones. Si tú miras el documental que hicieron después, años después, de cómo se filmó El silencio de los inocentes, te vas a dar cuenta de eso.
trabajos de cámaras exquisitos, utilización de elementos góticos. Me hizo recordar a Darío Argento, porque Dem te ponía la cámara en ciertas secuencias, en ciertos Carpenter objetos. también. Carpenter tenía ese elemento. Tom Carpenter, el director. Con algo de cine independiente. Para mí lo hizo perfecto. En el caso de Ridley Scott, ay, Ridley Scott. ¿Qué pasó? Se siente demasiado limpio. Se siente demasiado... Quiero ser hit. Se siente un trabajo que se hizo por dinero. Se siente... Demasiado producido. Demasiado frío. Entonces, lamentablemente para mí no lo hizo nada bien. El caso de Brett Ratner lo hizo efectivo, lo hizo como correctito, o sea, propongo aquí, hago esto, no me voy a salir de las líneas que me están dando los productores, voy a hacerlo correcto. Voy a dejar que los actores lo hizo interpreten, daré libertad a los actores para que interpreten sus papeles. Y en el caso de Brian Fuller, que es el de la serie, creo que lo hizo... La puesta en escena. Pero su fuerte fue la puesta en escena. Sí. Si bien es cierto, tiene buenos actores. Los elementos de pintura barroca. Sí, se inspira mucho utilicen diferentes, la música barroca, la ¿cómo se llama? La puesta en escena con pinturas de ese momento. No, es genial. O sea, el tipo, los trabajos cuando tú miras a las víctimas de muchos de los asesinos que vas a ver a lo largo de la serie, porque ahí salen un montón de asesinos, parte del imaginario que se crearon ahí para la serie, son casi artísticas las muertes. O sea, totalmente. Son algo... el trabajo de sonido. Es muy romántico, gótico en algunos romántico, gótico, barroco. La musicalización muy buena. Pero... el problema es que al inicio es un poquito pesado y denso. La primera temporada es bien espesa y se ocupa bastante tiempo para poderte inmersar. Y creo que ese fue el problema de esa serie, que la cancelaron a las 3 temporadas. Porque yo creo que él tuvo que haber dosificado su mano artística, es decir, utilizar estos elementos densos en diferentes situaciones a lo largo de la serie. No poner toda la carne en el asador y cansar a las personas desde el inicio. Sí. Es magnífica, pero no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, pero yo la recomiendo totalmente. Si te la puedes ver, la serie, míratela, después mírate El Alienista de paso, porque tienen muchas similitudes. Sí. El Alienista es mucho más rápida. True Detective también. A True Detective, la primera temporada, la segunda es como que no, pero la primera con Kari Fukunaga y... ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama? Con Matthew McConaughey. No, Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Es sí. que los dos son tejanos y generalmente aparecen en la misma película y siempre no se parecen, pero los confundo. Pero qué serie es esa. O sea, vamos a dedicar un análisis a True Detective en la primera temporada. Viene la tercera, ¿no? Sí. Y me interesa ver la tercera. La segunda no me interesó mucho, la verdad, a pesar de que tenía buenos actores. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta conversación. Fue bastante extensa, que todavía no hemos gastado del tema. Falta, porque vamos a hacer un análisis de Hannibal. Vamos a hacer un ¿cómo se llama? Del Exorcista. Y también pensamos hablar sobre Robert Ressler. Robert Ressler. No, pero esos ya son para el futuro, pero sobre Thomas Harris hay mucha tela que cortar. ¿Cuál es la influencia? Muchísima. Las influencias que ha tenido, o sea, para la cultura moderna. Entonces, ahorita todavía hay tela que cortar. Entonces, muchísimas gracias a todos los noctámbulos y Arrivederci, sayonara, goodbye.